como una acción de gratitud por todo lo bueno que Él es, por todo lo precioso que Él es, por todo lo que Él nos da a diario. Porque a ninguno de los hijos de Dios nos va a faltar nada. Aunque el país esté como esté, hay un remanente dentro de este país que se llama la Iglesia de Jesucristo. Lo justo les va a ir bien, no importa cómo esté el dólar. Si tú crees en Dios, Dios va a sustentar tu vida, tu casa, tus estudios de tus hijos, va a sustentar tu economía, no te va a faltar nada. Pero para que eso ocurra hay que creer. Amén. Muy bien. Busca Proverbios capítulo 10, versículo 22. Hoy va a ser una palabra que a mí me habló profundamente cuando la estaba preparando. Me hizo recordar cosas, me hizo repasar cosas y me hizo renunciar a cosas. Así que Proverbios capítulo 10, versículo 22. ¿Lo tienes? ¿Cuánto lo tienen? Muy bien, qué bueno. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Decilo fuerte, la bendición de Jehová es la que enriquece. Otra vez, la bendición de Jehová es la que enriquece. Pero decilo creyendo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Otra versión dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no hay por qué preocuparse. Esa dice la versión popular. No hay por qué preocuparse cuando Dios te bendice, te prospera, te hace estar bien. Dios es un Dios de bendición, siempre. Aún cuando estamos en la prueba más dura, Dios es un Dios que bendice siempre. Dios siempre te va a bendecir, a pesar de que a veces estamos en medio de la guerra, de la lucha, allí Dios te está bendiciendo. Él nos quiere bendecir siempre, porque eso forma parte de su esencia. La bendición de Jehová, la bendición de Dios es la que nos enriquece. No es tu trabajo, no es tu esfuerzo. Vos podés trabajar las 24 horas y a lo mejor vas a tener unos mangos en el bolsillo. Pero esa no es riqueza. La riqueza tiene que ver con otros valores. Yo tengo guardado unas tarjetas de cuando trabajaba en Piedra del Águila, hace bastantes años. Llegaba a trabajar 18 horas. Tengo alguna de 20 horas. Ganamos mucho dinero. ¿No, Pedro? Ganamos mucho dinero, ¿verdad? Y con mi esposa, lo único que compramos en 2 años y medio que estuve en Piedra del Águila fue un televisor de 14 pulgadas y en cuota. ¿Escuchaste? ¿Sabés por qué? Porque yo me propuse enriquecerme yo con mi esfuerzo. Y cuando lo hago yo no me rinde. Por eso la bendición de Dios es la que trae la riqueza. Eso no quiere decir que no tengas que trabajar. Pero trabaja dirigido por Dios, porque Él te quiere bendecir siempre. Al leer el texto de Proverbios, lo más probable es que nuestros ojos se fijen donde dice enriquece. Porque todos queremos tener un buen pasar, ¿verdad? ¿Hay alguno que quiere ser pobre? No hay nadie. Pero cuando nosotros nos enfocamos en una parte de un texto, nos perdemos el resto del texto, que es muy rico, es abundante. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero hoy no te voy a hablar de riquezas. Simplemente quise hacer una introducción. Quiero que busques allí en tu Biblia Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, 4º libro de la Biblia, empezando desde el principio. Deuteronomio es 11, 26 en adelante. Una vez que lo tenga, decí, yo lo tengo. A ver, ¿lo tienes? Muy bien, hay 2 o 3 que lo tienen. El resto, ahí estamos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 11, 26. Presta atención,
porque es palabra de Dios. Hoy, ¿qué fecha es? 30 de abril. Hoy le doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando a seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. La palabra de Dios es una palabra viva. Esta fue escrita hace muchos años. Fue escrito para el pueblo de Israel. Pero como la palabra de Dios es vigente, hoy es escrita para nosotros. Por eso tiene fecha, hoy. Hoy dice el Señor, te pongo entre la bendición y la maldición. Tú eliges lo que quieres. Eso nos está diciendo el Señor. ¿Sabes? Cuando yo leí esto fue un cachetazo para mí. Porque dije, Señor, yo quiero ser bendecido. Pero ¿por qué Dios me da la opción de ser maldecido? Cuando leemos estos textos tenemos que darnos cuenta que toda bendición está sujeta a la obediencia. ¿Quieres ser bendecido, bendecida? ¿Sí o no? Hay que obedecer. Y a algunos no nos gusta porque somos medio mañosos. Y cuando nos dicen obedecer ya nos sale como sarpullido. Dice que cuando leemos estos textos tenemos que darnos cuenta que la bendición está sujeta a la obediencia y que toda maldición es consecuencia de la desobediencia. Toda maldición tiene la raíz en la desobediencia. En algún momento pasó. Así como la bendición tiene que ver con la obediencia, la maldición tiene que ver con la desobediencia. Y si no, preguntarle a Lucifer, a Luzbel, que hoy lo conocemos como Satanás. Luzbel, si lees la Biblia, era el ángel más precioso que tenía el Señor. Sus vestiduras eran increíbles, tremendas. Era el líder de alabanza y adoración. Sus vestiduras estaban hechas de perlas. Lo mejor que había en el cielo lo tenía Luzbel. Pero un día al tipo se le ocurrió, como era tan bello, tan hermoso, decir, yo soy igual a Dios y me voy a sentar en el trono de Dios. ¿Sabes qué hizo? Desobedeció a Dios y sobre él cayó la maldición. Fue echado del cielo, convenció a la tercer parte de los ángeles, que hoy son los demonios que andan dando vuelta. Vino a la tierra, entró en el Edén donde Dios tenía al hombre y a la mujer y los hace pecar. Y allí entra la maldición sobre la tierra y sobre todo ser humano. A causa de una desobediencia. Todos queremos vivir bien y que nada nos falte. Pero nos olvidamos que eso está sujeto a la palabra de Dios. Él nos ha dado un diseño para que vivamos. Los hijos de Dios debemos obedecer la palabra. Debemos obedecer la palabra de Dios. Si el Señor me dice algo, tengo que obedecer si quiero ser bendecido. Si no se activa, todo lo contrario, por la desobediencia. Dios nos dio un diseño y es la palabra de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis es el manual de Dios para el ser humano. Dios no quiere que vivamos bajo maldición. Dios quiere que vivamos bajo la bendición. Por eso nos dejó la palabra, la Biblia. Los que no conocen al Señor viven y se rigen por un sistema totalmente diferente al nuestro. Ellos tienen otro sistema. Muchos se enriquecen a costa de explotar aún a sus propios parientes. Otros estafan. Otros venden falopa, que es la manera más rápida de hacer dinero. Pero eso pertenece a un sistema que está bajo maldición.
Y todo eso tiene un costo. Toda bendición tiene un costo. Toda maldición también tiene un costo. El diablo ata a las personas a través de las cosas materiales. Nos ata a nosotros también, los cristianos, a través de cosas materiales, porque pasan a ocupar el lugar que tendría que ocupar Dios. A veces el diablo utiliza a uno de nuestros propios hijos para ocupar un lugar que no tiene que ocupar. Nuestros hijos los tenemos que amar, querer, cuidarlos, protegerlos, guiarlos. A nuestros nietos igual, pero nunca pueden ocupar el lugar que tiene que ocupar Dios. A veces el diablo utiliza cosas materiales para distraernos. Hoy me voy a quedar en el televisor de 52 pulgadas que tengo en casa, me quedo viendo el partido, una película, y no vengo a la iglesia. Qué lindo que es. ¿Sabes qué? Te sedujo. Me seduce. Me quedo en casa. Hace frío. Hoy corre viento. Distracciones. Por eso el diablo nos ata a personas que a veces ocupan un lugar que no tienen que ocupar, o a cosas materiales. ¿Sabés cuál es el trabajo del diablo? Él vino a hurtar, matar y destruir. Ese es su laburo. Y el tipo es muy eficiente en su laburo. Y cuando hace caer a un hijo de Dios, hay fiesta en el infierno. Cuando logra distraer a un hijo de Dios, a una hija de Dios, hay fiesta en el infierno. ¿Por qué? Porque el tipo vino a destruir, vino a matar toda la creación de Dios. Ese es su trabajo. El diablo nos odia a los hijos de Dios. Por eso nos hace la vida imposible. Cuando estás orando, muchas veces estás orando y de repente vino un sueño. Te quedaste dormido en medio de la oración. ¿Sabés qué es eso? Un ataque del enemigo. Cuando viene el cansancio porque estás orando y todo lo demás, de repente sentís un peso sobre tu cuerpo. ¿Sabés qué? El enemigo que trae opresión. Cuando estás buscando a Dios porque querés aprender más de Él, te llena de actividades, de trabajo. Seducción. El diablo es experto en seducirnos y atraernos. Como te dije al principio, no te voy a hablar de las riquezas. Hoy quiero hablarte acerca de las maldiciones. Muchos no se animan a hablar de este tema, pero Dios lo puso en mi corazón. Y yo le decía a mi esposa, yo no sé si lo vamos a poner en YouTube, que lo vamos a poner para que muchos sean bendecidos. Pero las maldiciones que viven muchos cristianos. ¿Por qué muchos cristianos viven bajo maldición? ¿Sabe por qué? Porque no conocen la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero cuando hay una maldición, eres esclavo de esa maldición. Mucha gente no quiere hablar de esto, pero hay que sacar a la luz las obras de las tinieblas. Hay maldiciones que son generacionales, vienen de nuestros antepasados. Papá, abuelo, tatarabuelo y todos para atrás. Maldiciones que vienen de generación en generación. Hay maldiciones que son por tener pecados ocultos. Hay maldiciones por desobediencia. Hay maldiciones que otros me las impusieron y yo las recibí. Hay maldiciones que los padres le dicen a sus hijos y hay maldiciones que los hijos dicen a sus padres. Y esto también ocurre en la iglesia, lamentablemente. Por favor, presta atención esta noche. Presta atención a la palabra de Dios.
Centra tu mente, tu corazón, todo tu ser a la palabra. Porque Dios te está hablando a vos, pero también me está hablando a mí. Primero, las maldiciones generacionales. ¿Cuáles son? Son aquellas que vienen de nuestros antepasados, como te dije hace un momento. ¿Cómo se describen? Por ejemplo, todos tus antepasados fueron pobres. Allí hay una maldición. Quiero que te fijes en tus antepasados. Si conociste a tu papá y a tu mamá, quiero que te fijes. ¿Cómo eran? Hay maldiciones de avaricia. Hay maldiciones de alcoholismo, de vicios, maldiciones de ser mujeriegos, celosos, maldiciones de separación, de divorcio. Esto tiene que ver con la herencia. Escucha, con la herencia de tus antepasados. Te lo repito, hay cientos. Te repito esto. Maldiciones de pobreza. Todo te cuesta un montón y no podés prosperar. Avaricia. Tenés, pero querés más. Alcoholismo, como me pasó a mí con mi papá y mi abuelo. Vicios. Mujeriegos, como mi papá. Oh, ¿sabés qué? Mi viejo no dejaba ninguna. Y eso pasa a los hijos, tanto a las mujeres como a los varones. Mi papá era celoso y ¿sabés qué? Yo también soy celoso porque la amo. Mentira. Los celos son destructivos. Los celos no son de Dios, son del diablo. Y lamentablemente lo que vemos mucho hoy, separaciones y divorcios. Pero la lista no queda allí. Adulterio, violencia, depresión, esquizofrenia, etcétera, etcétera, etcétera. Te puedo dar una lista enorme de cosas que el enemigo trae como maldición a través de nuestros antepasados. Piensa en tus antepasados. Todo esto forma parte del árbol genealógico de mi familia, de la familia Almendra y de la familia de cada uno de nosotros. Tu familia tiene un apellido y un árbol genealógico que va hacia atrás. También va a ir hacia adelante, pero tiene que ver mucho con lo de atrás. Muchas de estas cosas, querida iglesia, vienen a nuestra vida genéticamente también. No solo espiritualmente, vienen genéticamente también. Así que piensa en tus antepasados. Lo segundo, el segundo punto, el primer punto es las maldiciones generacionales. Lo segundo, maldiciones por pecados ocultos. Algo que yo hice conscientemente y nunca le pedí perdón al Señor, ni me arrepentí jamás. En total, Dios lo conoce y yo nada más. Nadie. Allí hay un pecado oculto. ¿Y sabes qué? En un momento el diablo te va a tirar. Porque el diablo te deja correr. El pecado le da acceso a tu vida. Y en un momento, venga. Porque tiene derecho legal a través del pecado. Y a lo mejor fue hace muchos años que ya ni me acuerdo. Pero ese pecado sigue vigente. Por ejemplo, abusos, violaciones, robos. Mira lo que dice la palabra de Dios, te lo leo. Quien encubre su pecado jamás prosperará. ¿Escuchaste? No lo dice el pastor, no lo dice el apóstol, lo dice la palabra de Dios. Quien encubre su pecado jamás prosperará.
Pero quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. ¿Es este que está molestando? No, es el enemigo que no quiere que grite. Escucha lo que dice. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Quien oculta su pecado le va a afectar en todas las áreas de su vida. No solo a él, sino a sus generaciones futuras. El pecado es cosa seria, no es joda. No es una canita al aire, no es una jodita. El pecado trae consecuencias de muerte, espiritual y alguno, hasta física. Y si no, preguntale a Ananías y Zafira en el libro de los Hechos cuando quisieron engañar al Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasó? Cayeron muertos porque ocultaron un pecado. El pecado no es joda. El pecado es algo serio. El pecado que oculto va a afectar a mis hijos, mis nietos y todas las generaciones por delante. Y lo peor de esto es que jamás prosperará en ninguna área de tu vida. Se transforma en una carga pesada que no permite avanzar. El pecado siempre te va a alcanzar. Tarde o temprano te va a alcanzar. Es más, estoy seguro que ahora estás pensando en esa macana que hiciste hace 50 años atrás, pero ahora el Espíritu Santo te la está trayendo a la memoria. Porque el pecado nos alcanza. Tercero, maldiciones por desobedecer lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Muchos de nosotros tenemos palabra de Dios. Dios nos ha hablado específicamente, pero no le hemos obedecido, porque tuvimos miedo, porque eso fue lo que nos pasó a nosotros con el ministerio. Dios nos habló hace muchos años atrás acerca de servirle a tiempo completo. ¿Y sabes qué? Por temor no lo servimos por un montón de años y me perdí la bendición. Pero Dios es bueno y te da nuevas oportunidades. Maldiciones por desobedecer lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Y un buen ejemplo es Jonás. ¿Cuánto conocen a este muchacho Jonás? La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Dios le dice: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella su maldad. Ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, que es todo lo contrario, para huir del Señor. Bajó a Jope, se fue más lejos, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, más lejos todavía. Pagó el pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo del Señor. Jonás 1, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Jonás es un buen ejemplo de cuando hay un llamado y uno no obedece. Jonás tenía una tarea, ir a predicar el evangelio. Dios no quería destruir a Nínive, quería llevar un avivamiento a Nínive. A Jonás le dice Dios: anda a predicar a la ciudad de Nínive. Si leemos todo el libro nos vamos a dar cuenta que Dios no quería destruir en Nínive, sino traer un avivamiento. Pero Jonás decide no ir. Y es más, dice la palabra de Dios que huyó y lejos, cada vez más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, tratando de huir de Dios. Huir de Dios. La desobediencia, querida iglesia, abre las puertas a los demonios. La desobediencia abre las puertas a los demonios y luego viene la destrucción total. Por eso, lamentablemente, muchas familias cristianas terminan destruidas por la simple razón de no obedecer a Dios. Muchas familias, lamentablemente, sufren las consecuencias de la desobediencia de los padres. Y eso cae sobre los hijos y los nietos, y hasta la cuarta y quinta generación.
Porque abre puertas a los demonios y viene la destrucción total. Su desobediencia, la de Jonás, casi lo mata. Se levanta una gran tormenta en el mar y hay allí una disputa viendo por qué el mar estaba tan enfurecido. Y Jonás dice, es causa mía, yo desobedecí. ¿Y sabés qué hacen con Jonás? Lo tiran al agua, al mar, embravecido. Pero Dios tenía preparado un pez. Se lo traga. Eso dice la palabra. Se lo traga y lo deposita en su llamado, en Nínive. Y Jonás obedece, porque Dios siempre te va a dar una segunda oportunidad, siempre. Y allí Jonás empieza a predicar y Dios trae un tremendo avivamiento también sobre Nínive. Los ninivitas se pusieron a ayunar, hasta los animales, pidiendo a Dios que los perdone. Y Dios, que es Dios de amor, los perdonó. La desobediencia, querida iglesia, le abre puertas al diablo. Le abre puertas al diablo. Cuarto, maldiciones que recibí a través de otras personas. Es cuando alguien te hace un trabajo de brujería, por ejemplo. No te distraigas. Cuando alguien te hace un trabajo de umbanda. Cuando una bruja hace un laburo en contra tuya. Pero esa es una sola parte. También recibo maldiciones cuando alguien me hiere con palabras diciendo sos una loca o sos un vago, no servís para nada. Llego de laburar y lo único que hacer es mirar tele. Sos una inservible, ni para lavar los platos servís. Cuando por ahí te dicen, sos un hijo de, vos me entendés. Cuando en el matrimonio se dicen cosas hirientes, todas entran en el ámbito de las maldiciones. Y eso le abre puerta al diablo, a los demonios. Cuando tú maltratas a tu esposa o a tu esposo, le estás diciendo al diablo, vení, hacete una jodita con mi esposa o con mi esposo. Hacelo bolsa. Y si querés también con mis hijos. Porque nosotros le damos autoridad al enemigo para que nos maltrate. Quinto, hay maldiciones que los padres le dicen a sus hijos. Pastor, pero si nosotros queremos a nuestros hijos. ¿Ah, sí? Siempre serás un vago, un atorrante, un flojo. ¿Quién te va a querer a vos? Mirá lo que sos. No servís ni para tender la cama en casa. ¿Qué te vas a casar con? ¿Sabés qué estás haciendo? Maldiciendo a tus hijos. No servís para nada, lo más simple. Nunca serás alguien en la vida. ¿Sabe cuántas veces yo le dije a mi hijo eso? Un día, creo que el diablo me ha tapado la boca, no pensaba decirlo, pero lo digo. Hay una de las cosas que por ahí uno tiene sueños con los hijos, pero Dios determina que sea otra cosa. Yo nunca pensé que mis hijos iban a vivir de la música. ¿Y sabe qué? Mis dos hijos, nuestros dos hijos, viven de la música. Y yo le dije a ellos, ¿qué vas a vivir de la música? Y acá tengo uno testigo. ¿Qué vas a vivir de la música? ¿Por qué te digo estas cosas? Por ejemplo, ¿lo puedo decir, David?
Él pasa mañanas enteras sentado delante de una computadora, haciendo música para uno que está en España y a aquel le paga en euros. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso un talento, un don. Mi otro hijo hace todas las partituras y todo lo demás en la banda de la policía. Vive de la música. ¿Te das cuenta? Como a veces nosotros decimos, no, ¿qué vas a vivir de la música? Vas a ser un vago toda tu vida. Pensamos en Charly García. Y que ese está lleno de guita aparte. ¿Te das cuenta? Entonces a veces nosotros queremos encasillar a nuestros hijos en nuestra idea, en nuestros planes, pero resulta que Dios tiene planes para ellos. Y a veces nosotros como padres queremos que ellos sean doctor, pero si Dios dijo, no, quiero que seas un misionero en la India. No, ¿qué vas a ir a la India? Te vas a morir. Así le pasó a Jonás. Jonás tenía un plan. Dios tenía un plan para Jonás, perdón. Pero Jonás decidió huir. Y a veces nosotros hacemos eso con nuestros hijos, los sacamos del plan de Dios. No le tengas miedo cuando tus hijos te digan, yo voy a vivir de sentarme en una computadora. Porque Dios tiene planes. Planes de bien y no de mal. Hay gente que lamentablemente le dice a sus hijos, me arrepiento de haberte traído al mundo. Mis nietos, nuestros nietos, algunos lo saben, nacieron muy pequeños. No llegó ninguno de los dos al kilo. Y cuando lo veíamos tan pequeño, y especialmente con Gabriel, Dios me dio una palabra. Mientras la mamá estaba teniendo familia, Dios me dio una palabra. Y esa palabra se va a cumplir en Gaby. Pero hay otros padres que ven a sus hijos y me arrepiento de haber traído. Y lamentablemente hay hijos que no son normales. ¿Sabe cómo sufren? Porque ven muchas veces el desprecio de papá o de mamá, porque se le caen los mocos, porque no puede limpiarse la boca, porque tiene una deficiencia. No maldigas a tus hijos ni a tus nietos. Deja que Dios los guíe. No los maldiga. Hay gente que dice, maldigo el día que naciste. Yo lo he escuchado. Le dicen los papás a los hijos, maldigo el día que naciste. Hoy estás metido en las drogas, sos un delincuente, un atorrante. Maldigo el día que naciste. No lo hagas. Porque esas maldiciones son las consecuencias de que haya caído en las drogas o en la delincuencia. Cuando un padre o una madre maldice a sus hijos, lo único que le está haciendo se lo está entregando al diablo. Tomá, haz lo que quieras con él. Y sexto, pero también hay hijos que maldicen a sus padres. Y esto es muy triste. Nosotros con mi esposa, voy a decir un secreto nuestro. Nosotros oramos por nuestra vejez. Cuando no nos podamos atar los cordones. Cuando me cueste caminar o le cueste caminar a ella. ¿Sabes qué? Oramos por eso. Queremos llegar a viejo, pero bien. Que ninguno de nuestros hijos nos maldiga porque se nos caen los mocos o que me tienen que cambiar un pañal. Porque a todos nos puede llegar. Hijos que maldicen a sus padres cuando no lo honran. Cuando no lo honran a los padres o a la madre, cuando lo desprecian porque ya son viejos. Ya no puede acompañarte a andar en bici. Porque ahora papá se comporta como un niño y hay que ponerle pañales. No lo desprecies.
porque quizás a vos también te va a pasar algo parecido. Hay hijos que nunca le dieron un abrazo a su papá. Y a lo mejor te tocó tener un padre que no era el ideal. A lo mejor te tocó tener un padre que es cualquier cachivache. Honralo. A lo mejor conociste a tu papá de grande. Honralo. Honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia, para que te vaya bien y tengas larga vida. Bendición, obediencia. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero así como hay hijos que no abrazan a sus padres, también hay padres que no abrazan a sus hijos porque son grandes. ¿Qué lo voy a abrazar si un oso así? Abrazalo, disfrútalo, sembrá. Nunca es tarde, aunque tengas un oso así grandote de hijo y aunque no te alcancen los brazos, abrazalo igual, papá, mamá, abrazalo. Abrazalo. Mimalo, porque estás sembrando para que él haga lo mismo con sus hijos el día de mañana. La sociedad en que vivimos, vos sos testigo, se cae de a pedazo. Está carente de valores. La familia se está rompiendo todos los días. Todos los días nos aparece un sexo nuevo. Ya te debemos tener como 24, 40, no sé cuánto hay. Inventos del diablo. Dios creó al hombre y a la mujer, punto. Hay una sociedad que nos cae de a pedazo, quería decir. Los hijos que caen en las drogas, en el alcohol, la delincuencia, por no tener un proyecto de vida. Y muchas veces el problema fue la casa. Yo conozco a gente que le echó la culpa a la iglesia porque el chico terminó en las drogas. No lo contuvieron. Eso no es la responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad es de papá y de mamá. La iglesia ayuda, pero no es responsabilidad del pastor, o de la pastora, o de la iglesia. Es responsabilidad de los padres. Hay chicos que no tienen proyecto de vida. Y todo este bagaje de cosas hace que nuestros hogares muchas veces sean un infierno. Produce un estrés laboral, estrés económico. Hace que cuando llegamos a casa, en vez de ser un refugio, es un campo de batalla. Porque vengo enojado del laburo y mi esposa está mirando televisión y le digo, vaga. No sabes cuántas horas trabaja una mujer en casa. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Y algunos varones no se dan cuenta de lo que es ser mamá, abuela muchas veces, porque cuida a los nietos. No se dan cuenta que cuando llega a la noche lo único que quiere es acostarse a dormir porque está cansada. Y algunas mamás que trabajan atienden su casa, atienden sus hijos y atienden sus nietos. Así que varones, valoriza tu esposa. No sabes lo que ella vive. No te hagas el superhéroe, llegando porque yo trabajé 8 horas o 12 horas en la construcción. Tu esposa laburó 24 horas. Por eso muchos hogares, lamentablemente, en vez de ser un refugio, se termina siendo un infierno, un campo de batalla. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Que nuestras casas a veces en vez de ser refugio es un campo de batalla, un infierno. ¿Sabe por qué pasa esto? Por todo lo que vimos anteriormente. Por lo menos vimos 6 puntos. Querida iglesia, hoy es uno de esos días que Dios nos habla al corazón. Hay mensajes que son suaves, hermosos, pero hay otros que son espada y que cala al fondo,
Porque yo sé que Dios está calando al fondo de nuestras vidas hoy. Porque Dios nos quiere bendecir. Pero nuestros pecados no permiten que Dios lo pueda hacer. Nosotros nacimos para ser bendecidos, prosperados y vivir en victoria. Pero nuestro pecado es una compuerta que no deja pasar el río del Espíritu con la bendición. Todo pecado que yo he ocultado, todo pecado que ocultamos, es una compuerta. Pero yo sé que hoy, aquí algo se está rompiendo. En nosotros. Yo sé que aquí se van a caer cadenas del diablo, ataduras. Ataduras ancestrales. Ataduras. Ataduras, cadenas que el diablo ha puesto sobre los hijos de Dios, que nacimos para ser bendecidos, no para ser maldecidos. Hoy aquí se está cayendo muchos velos que el diablo había puesto sobre nuestras vidas. Ataduras ancestrales. Nuestro deber es obedecer la palabra de Dios. Escucha lo que dice un Proverbio 3:5. Escucha. Tiene que ver muchísimo con la obediencia, con la confianza. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Superman. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. No quiero ni preguntar cuántas veces se pasó por la cabeza algún pensamiento, pero este pastor se vino con esta palabra hoy de las maldiciones o del pecado y te acordaste. ¿Sabes qué? Bienvenido. Porque no soy yo, sino que es el Espíritu Santo que trae a nuestra mente las cosas que por ahí dijimos están ocultas. Por eso hoy abrí todo tu ser, porque si hay algo de lo que hoy escuchamos y está en tu vida, estás bajo maldición. ¿Escuchaste? Si hay algo de lo que hoy charlamos aquí y te compartí, y está en tu vida, en tu familia, quiero decirte que lamentablemente estás bajo maldición. Y el Señor no quiere eso para vos. El consejo de la palabra que recién nos decía, dice, huye del mal. Huye del mal. Huye del pecado. Huye de la maldición. Huye. Huye. No te quedes estacionada ahí. Huye. Salí de ese lugar. Dice allí en Juan 8:36, si el Hijo los libera, aquí está hablando del Señor, serán ustedes verdaderamente libres. Yo no te puedo liberar, el Señor sí. Yo no tengo nada, el Señor no tiene todo. Sí puedo orar por tu vida y en el nombre de Jesús, si hay una atadura del diablo se va a romper. Pero el que trae libertad es el Señor. Si el Hijo los libera, son ustedes verdaderamente libres. Jesús vino a deshacer todas las obras del diablo. Todas. Y es categórico. Vino a traer libertad al cautivo, a romper con toda maldición, a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los prisioneros del pecado, a los esclavos de la pornografía, a los esclavos del pecado, llámese el que vos le pongas. Ponele el nombre. Tú y yo somos hijos de Dios.
Por lo tanto, no podemos vivir bajo maldición. No podemos vivir bajo maldición del diablo, ni obedecer al pecado, aunque sea rubia y de ojos celestes y con un cuerpo explosivo o un morocho de esos. No, porque no te pertenece. Si eres casada y eres casado, cuidado. Estás coqueteando con el pecado y el pecado te va a alcanzar y la maldición estará sobre tu vida y la de tus descendientes. ¿Vos sabías que si mirás pornografía también eso puede pasar a tus hijos? ¿Sabías que si engañás a tu esposa o a tu esposo, eso también puede pasar a tus hijos, a tus hijas? ¿Sabías que si mentís descaradamente, eso también puede pasar como herencia? Porque eso le abre puerta al enemigo, al diablo. Los hijos de Dios no podemos vivir bajo maldición, ni obedecer al pecado. Jesucristo vino a vencer toda maldición. Él se hizo maldición en la cruz, porque nosotros estábamos malditos desde el día que Adán y Eva pecó. Pero Jesús clavó la maldición en la cruz. Por lo tanto, los hijos de Dios no podemos vivir bajo maldición. Jesús venció todos los pecados. Cristo nos hizo nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas nuevas, dice la palabra de Dios. Esto te da esperanza. Yo pude haber sido un atorrante, mis antepasados pudieron haber sido de lo peor, brujos, hechiceros y todo lo demás. Pero ¿sabes qué? Cuando conozco al Señor, tengo la posibilidad de ser una nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron y el Señor está haciendo cosas nuevas. Es maravilloso nuestro Dios. Pero para eso, para cortar con todas estas cosas, porque no podemos seguirlas llevando, querida iglesia. Por eso te dije que el pecado no es joda, no es juego. Todos pecamos, sí. Pero ¿sabes qué? Cuando ocultamos nuestro pecado, hasta los huesos se envejecen. Mientras callé, decía el rey David, porque había agarrado a la mujer que no era de él. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y tuvo que confesar con su boca su pecado, para que Dios lo sane, lo restaure y sea el que hoy conocemos, el rey David. Todos pecamos, pero debo confesarlo con mi boca, porque si no me afecta hasta los huesos. Hay enfermedades que son consecuencia de pecado. ¿Escuchaste? Hay enfermedades que son consecuencias de pecado. Cuidado. No ocultes nada, confesáselo al Señor. Por eso hoy, si Dios trajo una palabra de este tamaño, tremenda, y si hay algo de esto que el Señor trajo a nuestras vidas hoy, tengo que renunciar en el nombre de Jesús. No me queda otra opción. Renunciar a todo nuestro pasado también. Pero si mi abuelita era re buena, sí, pero curaba el empacho y era media curandera, ¿sabe qué? De allí pasó para acá. Hay espíritus familiares. No, pues si la abuela era buenísima, sí, pero era una bruja. Te estoy dando un ejemplo. Hay espíritus familiares que pasan de generación en generación. Debemos renunciar a nuestro pasado que está infectado con el virus del pecado, de la desobediencia, de maldiciones. El texto dice que el Hijo, Jesús, nos hace libre. Pero, siempre va a haber un pero en la palabra. Mi responsabilidad es permitir al Señor hacernos nuevas criaturas.
Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Dios nos quiere bendecir, que prosperemos, que crezcamos, que seamos felices. Pero es mi responsabilidad decirle: Señor, haz lo que quieras con mi vida. Te confieso mi pecado. Entonces Dios vendrá y te hará nueva criatura a través de su obra redentora. Querida iglesia, hoy es un día de libertad. No es un día simplemente de sacar la mugre debajo de la alfombra. Es un día de libertad. Pero es un día también de responsabilidad. Yo tengo que pensar en mi vida, tengo que pensar en mis hijos, en mis nietos y las generaciones que vienen por delante. Porque si yo soy un atorrante, eso le va a afectar a mis hijos. Y tengo que hacerme responsable. Es nuestra responsabilidad cortar con toda maldición para que nuestras próximas generaciones no la sufran. ¿Escuchaste? Todos nosotros amamos a nuestros hijos, nuestros nietos, los que vienen por delante. Pero es tu responsabilidad y la mía que ellos sean bendecidos, que sean hombres y mujeres de bien. Y no, lamentablemente, personas que vivan en la pobreza, en la miseria, en la prostitución, en la homosexualidad. Pero es tu responsabilidad y la mía. A nosotros nos tocó vivir esta época, pero ahora hay otras que están viviendo. Hay chicos que lamentablemente sufren las consecuencias de sus padres. A lo mejor porque no sabían los papás, y sí. ¿Sabes qué? De esto no se hablaba hace años atrás. Salvo Gigi Ávila, Anaconda y algunos de estos que echaban fuera a los demonios, hablaban de esto, pero ¿sabes qué? Por generaciones no se habló de esto. De que hay espíritus familiares que pasan de padres a hijos. Y el diablo se ha hecho un festín. Muchos de los chicos que caminan en la calle, que caen en la delincuencia y las drogas son consecuencia de eso. De familiares que tienen maldito, lamentablemente.